¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela, abogado técnico agrícola, fue viceministro de Descentralización y viceministro de Comunicación. También fue subalcalde en La Paz, capital de Bolivia. Bienvenido, Sebastián. Don Oscar, un gusto, un honor estar en tu programa y aquí estoy listo para tus preguntas. Gracias. Bolivia exhibe hoy unos éxitos económicos extraordinarios, sobre todo en América Latina, donde prevalece la inflación, el decrecimiento, la desigualdad. Pero por el contrario, Bolivia está creciendo a un ritmo de 5% anual. La inflación es de las más bajas en América Latina, apenas el 3-4%. El nivel de pobreza ha caído del 60% cuando asumió el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, ha bajado hasta el 36% en el 2017, el nivel histórico más bajo. No se han abandonado las políticas sociales, es decir, ha habido crecimiento económico, desarrollo, con inclusión social. ¿Cuál cree usted que son las claves de este, podríamos llamar, milagro económico? Yo creo que el éxito se debe a 5 factores. Primero, entender que la sociedad jurídicamente y políticamente organizada en su Estado tiene que disputar los grandes proyectos y los grandes negocios del Estado. En este caso, el petróleo, el gas y la minería. Hemos sabido entender que la economía plural es lo que importa. El Estado tiene un rol en temas estratégicos, en líneas aéreas, tiene un rol estratégico en electricidad, tiene un rol estratégico en energía. Industrias básicas. Pero evitar meterse en iniciativas privadas que tienen que darse para estimular la producción. Nosotros tenemos en la Constitución la presencia de 3 tipos de economía que las reconocemos y las respetamos y les damos seguridad jurídica. La estatal, la privada y una comunitaria que tiene que ver con la lógica de la organización campesina. Los países más exitosos del mundo, si tú vas y los analizas, tienen como eje central que el Estado invierte mucho. Y el Estado ha tenido una participación crucial. Sí. En Bolivia hemos entendido una cosa que fue una tesis que salió en los años 70 en Venezuela, que se llamaba sembrar petróleo. Cuando empezamos a tener un éxito con el gas, dijimos lo mismo, hay que sembrar gas. Era muy fácil tener la renta del gas y empezar a distribuirla en las personas. Más bien, esa renta la introdujimos, creamos un impuesto directo a todos los hidrocarburos, más o menos del 30%. Eso entró a un fondo de gobernaciones y de alcaldías y con un objetivo único, que era crear infraestructuras, servicios básicos, saneamiento y proyectos productivos, sistemas de riego, en fin. El resto de la plata, estamos hablando del 70% de la renta petrolera, va al Fondo Común del Tesoro General de la Nación y vuelve a ser distribuido a los municipios por población, por habitantes, para crear algunos equilibrios regionales. Hemos visto que era un peligro que se nos concentre en una sola región. Tenemos en este momento por lo menos 4 ciudades, Santa Cruz y su área metropolitana, Cochabamba, La Paz, El Alto, que están más o menos en una proporción de crecimiento. El ingreso por las exportaciones de materias primas ha sido utilizado en inversiones productivas. Sí. Es un poco la... Sí, el IDH. Entonces, nadie recibe de forma directa, bueno, sí hay algunas transferencias directas a la sociedad para estimular un poco el consumo interno, pero en grueso se ha ido a generar empleo, ¿no? O sea, lo que recibimos del gas lo hemos vuelto a través del municipio, a través de la gobernación, incluso algunas de oposición, contrataciones para que hagan parques, plazas, caminos, puentes. Entonces hay una dinámica de que ese monto que llega agarra un plusvalor de generación de empleo y de escalada grande de inversiones. 2, hemos entrado a una fase de industrialización. Teníamos el gas, pero tenemos en este momento un gran emprendimiento con transformar el gas en urea. Tenemos una planta que al principio parecía que no iba a funcionar, pero hoy día tenemos el total de la producción, está produciendo el 70% de la capacidad más o menos, pero tenemos el 100% comprometido, vendido, y hay una demanda muy fuerte.
Esa ha sido una forma de transformar el gas en un plusvalor, volviéndolo urea y amoníaco, que son vitales para todo lo que hace Argentina y Brasil en sus grandes campos de cosecha. 2, estamos tratando de ir hacia la petroquímica, estamos volviendo este gas. Tenemos ya una licitación planteada internacional muy fuerte de casi $2.000 millones para transformar esto en plásticos, ¿no? Una gran industria de propileno y polipropileno para tratar de darle un valor. Y los ciclos combinados, volver el gas, electricidad, sobre todo a nuestros dos grandes mercados que tenemos al lado, Brasil y Argentina, con quienes tenemos una muy buena relación, pese a que tenemos diferencias ideológicas muy profundas. Estamos hablando de Macri con Temer, ahora con Bolsonaro, países a los que les hemos dicho claramente que no nos gusta lo que están haciendo, que no nos gustan las formas en las que están siendo abusivos con personas con las que tenemos coincidencias ideológicas como ser Lula, sí, pero que pese a eso nos sentamos, discutimos y hemos logrado grandes acuerdos. Ahora tenemos un superávit de electricidad, lo vamos a vender en todo el norte argentino. Hace 2-3 semanas hemos firmado el acuerdo. Nos parece que seríamos unos locos suicidas si estamos diciendo que por una diferencia ideológica querramos que a Macri le vaya mal. Nos interesa que a Macri le vaya bien, que al argentino le vaya bien, porque primero es un hermano y somos una misma realidad. Pero segundo, porque el vecino es precisamente el primero que te compra. Cuando se habla del Estado, muchos piensan en controles, en intervención, en estatización, en expropiaciones. ¿Cuál es la diferencia en el caso del modelo boliviano, donde el Estado ha cumplido un rol fundamental? Pero me responde que cuando regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hemos dicho que el Estado cumple un rol fundamental en el crecimiento, en el desarrollo económico. Pero para muchos, cuando se habla de intervención del Estado, de participación del Estado, se asocia con controles, expropiaciones, intervención. ¿En qué consiste el modelo boliviano que le da un rol fundamental al Estado, pero sin afectar el desarrollo económico y la participación de otros sectores? El Estado tiene ambas caras, tiene las 3 grandes caras. El primero, por supuesto, es el Estado que impulsa las inversiones. Por eso los empresarios en Bolivia están todos tan contentos últimamente, porque nunca han vivido un ciclo de tanta inversión en lo que decíamos. Segundo, por supuesto, tiene un rol de bienestar social. Y en eso tiene un rol que son las expropiaciones que ocurren en todo el mundo. Existen en Inglaterra, en Estados Unidos, claro, que tienen que ver con el constitucionalismo social, toda esta política que ha surgido durante todo el siglo XX, de que el bien de todos es más importante que el bien de uno. Lo importante es que cuando tú vas a expropiar, no quede una sensación de inseguridad jurídica. La expropiación es un fundamental que exista, pero tú tienes que pagar lo que corresponde, claro, y el que ha sido expropiado tiene que sentirse, bueno, dejé de ganar, pero no he perdido, ¿no? O sea, se me ha pagado lo que en justicia correspondía, y eso nos ha pasado con básicamente todas las empresas petroleras que hemos nacionalizado. Y no existe una sola empresa que se haya ido, pese a que hemos hecho una expropiación, hemos hecho nacionalización, pero hemos pagado lo que correspondía y tenemos muy buena relación con todas estas empresas y con los países. Y las empresas han permanecido. Las empresas han permanecido y están muy contentas. Quizá si algún día nos vamos, traten de hacer alguna acción, pero... Los controles. Los controles tienen que haber. Pero hay controles que se prolongan en el tiempo y distorsionan el proceso económico. Mire, hay controles fundamentales del Estado, en los que el Estado tiene que garantizar al más débil del más fuerte. Ejemplo, tiene que ver con que al Estado le conviene que el país tenga consumo. Entonces tenemos un control férreo sobre la contratación laboral. Nosotros tenemos un salario mínimo y lo hacemos respetar. Tenemos un salario mínimo de $300 y hacemos que ninguna empresa vaya. Nosotros tenemos una política de reponer el salario permanentemente. Cuando la inflación es del 4%, el aumento salarial de ese año tiene que ser 4.5 o 4.2. El año pasado fue de 2.7. Sí, porque el trabajador que tiene un buen salario no se lo lleva a una cuenta en Suiza o una cuenta en Estados Unidos.
El que gana un salario lo va a terminar de consumir en el pan que hace otro trabajador que le va a dar empleo, en el arroz, en la comida, en un plato, en un zapato, en una ropa. Ese es un trabajo que le va a dar a otro boliviano trabajo. Entonces, cuidar la capacidad de consumo es fundamental para una economía. En el caso del modelo boliviano, los incrementos salariales lo que han hecho más bien es impulsar el crecimiento. Sí. Y siempre en la historia. Si usted revisa en la historia, siempre que ha habido aumento salarial o beneficios sociales, siempre se ha amenazado, este es el fin de la industria, este es el fin de los empleos, este es el fin de esto y del otro. ¿Eso es populismo? No, eso es garantizar que la población esté en buenas condiciones. El hecho de que el que se ha formado, el Estado ha pagado la universidad, el Estado ha pagado educación, el Estado le da garantía para que tenga un buen salario, el Estado le da para que tengas una caja de salud que se haga responsable tuyo. Es lo mínimo, porque si no es un desperdicio de plata. Durante muchos años hemos formado excelentes mecánicos. Todas esas generaciones enteras hoy día trabajan en los talleres de Sao Paulo. Al final hemos sembrado educándolos y se nos han ido. Bueno, ganamos con remesas porque le mandan a su mamá, le mandan a su hermana plata, pero nos los hubiéramos querido en el país, tener una planta ensambladora en el país. Por eso cuidamos mucho que el salario sea bueno, que siempre alcanza y que siempre reponga su valor adquisitivo. El trabajador es el principal consumidor. El trabajador siempre va a consumir todo en tu país. El trabajo irregular, eso es fundamental. Segunda regulación, que tiene que ver con la calidad de los servicios. O sea, tenemos que tener un sistema regulatorio fuerte. En el ejemplo claro, en telecomunicaciones en Bolivia. Tenemos un sistema regulatorio que sancionamos con mucha fuerza cuando hay una caída de servicio. Sea Entel, la empresa que hemos nacionalizado a los italianos, les hemos expropiado, la hemos quitado, le hemos pagado lo que le correspondía, es nuestra. Tenemos 3 grandes operadores de telefonía celular. Entel, que es del Estado, Tigo y Viva. Y tenemos una entidad reguladora que sanciona a los 3 cuando hay incumplimiento exactamente por igual. Claro. Tienes que tener la capacidad de, como Estado, sancionar a tus empresas estatales cuando hacen un mal servicio, ¿no? Los programas sociales, que hay numerosos programas sociales. Tenemos programas sociales muy intensos porque hemos tenido zonas de marginalidad que no podían salir por sí mismas. En ese caso, en esos sectores que apunta estos programas sociales. Tenemos una renta universal para la gente de la tercera edad, a partir de los 60 para mujeres y 65 para los hombres. Es una renta que se le da a todos por igual, a todos los bolivianos que viven en Bolivia, porque pensamos que ese señor anciano podría ser abandonado por la familia en momentos de extrema pobreza, pero si tiene una renta, más bien va a ser acogido por la familia, lo van a cuidar y él va a participar a la economía familiar. Y el monto es tan pequeño que lo que está ayudando es a seguir estimulando el consumo. Tenemos un segundo impulso que tiene que ver con la deserción escolar. Pagamos para que directamente a los niños que han concluido cada año escolar. Subsidios directos, ¿no? Subsidios directos en plata. Pagamos a los niños y no genera inflación. No genera nunca inflación, tenemos una inflación controlada. Totalmente, sí. Pero hemos logrado que el abandono escolar se frene. Y un tercer subsidio que teníamos con un problema de mortalidad infantil. Teníamos una tradición de trabajos con parteras en la casa. Y hemos querido dar un avance. Eso se justificaba en nuestra época más dura de pobreza. Yo algún día te voy a explicar lo duro que ha sido para todos nosotros. Yo he sido niño en la década más dura de inflación en Bolivia. No quiero venir a llorar porque ha sido muy duro para nosotros, pero ahí se justificaba que haya otro tipo de parto. Hoy día queremos un parto seguro en hospitales, que la madre haga los controles. Hemos garantizado una cosa parecida a la caja CLAP que tienen ustedes. Para la mujer que está embarazada, desde el primer mes se le entrega una caja con leche, con queso, con un montón de productos, porque no queremos más ese boliviano desnutrido, que ya nacía con condiciones más difíciles de aprender, de ser un buen profesional. ¿Incorporas a esos sectores en el desarrollo económico? Como actores. Sí, como actores. A esa madre sí le pagamos también un bono para que vaya, solamente se le da el bono una vez que muestra que ha sido atendida en el hospital. Y la cuarta gran política es en los colegios de alimentación. Hemos tenido problemas de desnutrición muy severos, muy fuertes. Hemos llegado a un 60% de desnutrición crónica de la población y hoy día le hemos bajado básicamente al 18%, que sigue siendo alto, pero hay que entender que somos un país de 180 años de pobreza aguda y recién llevamos 12, 13 años de un país que tiene crecimiento. Antes teníamos procesos negativos. El desayuno escolar.
¿no? Que también nos genera, nos obliga a consumir la producción. Hemos estimulado, hemos tenido problemas de trigo, que somos un país triguero. La cooperación americana llegaba con la producción subsidiada que tenían ellos, nos ponían el trigo y nos obligaban a comprar ese trigo y eso lo volvían cooperación que también tenía tintes políticos. Con el desayuno escolar hemos logrado que la producción local pueda vender a los colegios o a los municipios son los que compran y acomodan en el colegio una ración líquida, normalmente leche o jugos, y una ración sólida, normalmente harinas, galletas, que han estimulado no solamente el producto local, sino también a los clubes de madres que han empezado a venderle al municipio galletas, cosas que a la vez las mamás se cuidaban de que sea buena calidad, porque finalmente son los hijos los que comen, entonces ellas trataban de que sea lo mejor posible. Y hemos hecho un círculo virtuoso muy interesante que nos ha permitido ser hoy día un país autosostenible, lo que era nuestra gran meta, ¿no? O sea, y no rentista. No, la renta no es algo malo, o sea, hay que ser feliz. Cuando tú tienes un departamento que lo puedes alquilar, es una renta. Absolutamente. Lo que pasa es que una esa renta renta positiva. tienes que saber cuidar. O sea, no hay que ser enemigo de la renta, hay que ser amigo de la renta que genere un proceso. Hay que ser un buen administrador de la renta. Sí. Mire, el capital, que ha sido un actor fundamental en el crecimiento económico de Bolivia, siempre ha sido calificado, acusado de muy temeroso, de muy cobarde. ¿Por qué el capital, en el caso de Bolivia, cuando escucha un discurso antiimperialista, a favor de los pobres, revolucionario, inclusivo, no se ha asustado y se ha marchado? ¿Cuál ha sido el discurso que ha generado confianza en el capital privado nacional e internacional para que invierta y permanezca en Bolivia? Me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Le comentaba, señor embajador, que el capital es muy cobarde. Y la confianza es un factor fundamental para que el capital invierta y se mantenga. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Porque en Bolivia hay un discurso antiimperialista, socialista, revolucionario, a favor de los pobres, contra los ricos. ¿Cómo generar confianza con un discurso que pareciera amenazar al capital privado? Entendiendo lo que es el socialismo en realidad. El socialismo, y un banquero es el más marxista del mundo, Marx lo ha explicado así: son grupos de la sociedad en disputa permanente, pero no por locos, no porque les gusta pelear. Son sectores de la sociedad que están en disputa por el bien más preciado que definió Marx. Cuando la gente dice, pero Marx odiaba el capital, no, ha escrito sobre el capital. Entonces todos estamos disputando por capital. Un banquero, cuando permite que el Estado le suba la tasa de interés, está feliz porque está disputando capital a sus ahorristas, les está quitando plata a sus prestamistas. Entonces no hay que tener miedo de disputar el capital. Una expropiación es una disputa del Estado, de todos jurídicamente organizados, contra un empresario que le quita su capital, pero el niato tiene que sentir que ha estado beneficiado también, que ha ganado y que se le ha dado lo que le corresponde. Es muy importante la seguridad jurídica. Evo ha hecho siempre una apología muy fuerte. Somos un país rebelde, somos un país socialista, queremos redistribuir la riqueza lo más posible, pero no se puede distribuir la no riqueza, no se puede distribuir la pobreza. O sea, necesitamos un país exitoso, y para tener un país exitoso, así como es importante las empresas del Estado, como es importante las cooperativas indígenas, campesinas, menonitas, también son importantes los empresarios privados. Cada quien cumple una función Cada quien cumple una función fundamental. O sea, no podemos entender la seguridad alimentaria sin las organizaciones campesinas, sin las organizaciones de menonitas y los empresarios en el desarrollo industrial y exportador del país, en la generación de divisas. Es un modelo policlasista. Es un modelo plural. Nosotros nos definimos como un modelo plural no solamente en lo económico, que tenemos estrés, sino en lo político también. 3 niveles de gobierno muy separados, a veces contrapuestos. Ejemplo, tenemos un gobierno nacional que responde al MAS, tenemos gobernaciones que están la mitad, y tenemos municipios capitales, los más importantes, que son normalmente opositores, y municipios rurales que son normalmente oficialistas. Y en esa pluralidad hemos tenido que aprender a coordinar y a entendernos entre nosotros. Y te digo, somos un país en que la política llevamos a un extremo de enfrentamiento mucho más duro de lo que tú puedes ver en Venezuela.
Por eso, o sea, Venezuela nos parece un país mucho más moderado en su enfrentamiento, pese a que el venezolano siente que hay una confrontación muy grande. La forma de ser del venezolano es un hombre muy pacífico, muy sereno, muy racional. Conciliador. Pero aquí siente que la pelea es muy fuerte. En otros países es peor. O sea, si usted calcula cuando aquí dices la libertad de expresión, de prensa, no se puede más. Yo digo, bueno, ¿cuántos periodistas asesinados hay este año? ¿No? O sea, si usted compara con Colombia, si usted compara con México, es atroz. ¿Cuántos políticos han sido desaparecidos? Bueno, si usted compara con los 1.200 de Colombia y los 700 o 300 que van en México, en el año, no estoy hablando de los últimos 20 años. Entonces, la política acá es una política muy suave. Año, sí. Entonces, estamos hablando de que el pluralismo es la clave, ¿no? O sea, ser plural, entenderse, ponerse de acuerdo. Y, por supuesto, cuando hay que enfrentarse, hay que enfrentarse. O sea, no hay que tener miedo al enfrentamiento. La política básicamente es dialéctica, es contradicción. Y son posiciones diferentes, si no, no habría razón de que seamos diferentes. Pero al final tienes que dar esta pauta. Y lo que tú me decías, hemos tenido un fallo negativo en la Corte de la Haya, no solamente el de Chile. Nos ha ganado una empresa que se adjudicó el litio, invirtió $1 millón y nos acaba de ganar una demanda por $30 millones. Estábamos nosotros sorprendidos porque realmente es una causa injusta y se ha demostrado que habían falsificado papeles, ¿no? La Corte igual, aún así, decidió darle 30 millones a ellos y nosotros hemos agarrado la plata con el dolor que nos hace. O sea, esa plata nos hacía un montón de falta. 30 millones le hemos desembolsado totalmente a la empresa, siendo injusto, pero era un fallo. Y eso es la seguridad jurídica. No es dejar que la empresa haga lo que le da la gana. Eso es ser tonto y ser mal gobernante y no preocuparte por tus ciudadanos. La seguridad jurídica tiene que ver con que si el señor recurre a una instancia internacional, tú le puedas cumplir. Pese a que el fallo pueda ser injusto, tú le has cumplido, es la seguridad jurídica. Una prueba más grande de que Bolivia le da seguridad jurídica a todos los inversores, que esa no vamos a encontrar. Esa es la clave, entonces, es el factor fundamental para generar confianza, seguridad jurídica. De que cualquier decisión tuya, con un contrato con un inversor internacional, puede estar sujeto a un tribunal internacional, que se puede equivocar, como en este caso. Pero tú vas a respetar incluso la equivocación de un tribunal internacional. Se aproximan las elecciones presidenciales. Evo Morales, el actual presidente Evo Morales, participa por una nueva reelección. ¿Qué le está ofreciendo Evo Morales a los ciudadanos bolivianos para que lo repitan en la presidencia? 3 cosas. Lo primero, lo que ha hecho que cualquier país crezca: la estabilidad política, económica, social. No hay bienestar de la sociedad sin estabilidad de esos 3 factores. O sea, necesitamos estabilizar, y eso lo hemos aprendido en Europa, ¿no? Europa, que siempre nos pide que rotemos mucho como licuadora de líderes, ha tenido Konrad Adenauer, ha tenido Charles de Gaulle, ha tenido Felipe González, tiene a Merkel. Los países más exitosos de Europa son los que tienen gobiernos de 12, 15 años, y eso le estamos ofreciendo nuevamente al ciudadano. La continuidad. Continuidad y estabilidad política, económica, social. Segundo factor, seguir siendo un país plural, tanto en lo político, donde todo el mundo tiene un espacio, un rol, tanto en lo económico. Queremos que sigan llegando inversores. Hemos ido a buscar inversores a Estados Unidos, hemos estado en Nueva York. La gente nos critica: ustedes son doble moral. No, queremos distribuir riqueza, y para que exista riqueza necesitamos que vengan aquí a invertir. El de Wall Street, el de Rusia, el de China, absolutamente todos. Casarse con una sola potencia económica es un error. Queremos que vengan inversores de todas partes. Y tercer elemento, siempre preocuparnos por los más necesitados. Salud para los más necesitados, transferencias directas a los más necesitados. Nuestra naturaleza, somos el partido de los pobres. El movimiento socialismo es el partido, y ahí no hay donde perderse. En los lugares, en los barrios más ricos de Bolivia, no votan por nosotros. ¿Dónde votan por nosotros? En las laderas, en las zonas marginales, porque saben que poco a poco han ido creciendo. Antes del programa te mostraba una encuesta. El 70% de la gente piensa que sus hijos van a tener una mejor vida de la que hemos tenido nosotros. Mi generación, yo tengo 45, tengo un hijo de 10. Toda mi generación está convencida de que sus hijos van a vivir mejor de lo que hemos vivido nosotros. Y por supuesto, mi papá ha vivido la crisis que teníamos que remendar pantalones, zapatos, que teníamos que inventarnos, teníamos derecho a un pan por persona de cada familia, no a que nos regalen, a comprarlo, ¿no? Hemos sufrido mucho. Mi papá está convencido de que yo vivo mejor que él, y yo estoy convencido de que yo vivo mejor que lo que vivió mi papá. Estamos convencidos de que hay movilidad social, y no es algo malo. La gente tiene derecho a aspirar a ser clase media, la gente tiene derecho a querer tener una casa propia, un auto.
respetarle ese derecho, ese sueño, no es volverse de derecha, es eso lo que queremos como izquierda. Se le ha criticado a algunos analistas, critican a gobiernos progresistas que se han ocupado de la dimensión material, del bienestar material de sus ciudadanos y han olvidado la formación política, la identidad social. Y por eso dicen estos analistas, cuando los pobres surgen, se elevan su condición social, abandonan a quienes les proporcionaron ese bienestar. ¿Cómo resolver esa aparente contradicción? Marx ya lo ha tocado muchas veces, ¿no? Marx decía, hay que trabajar mucho en la identidad de clase, porque es lo único que te hace sostenible los procesos de larga data. Y sostiene la hegemonía. Porque pues, lo contrario de identidad de clase se llama complejo de clase, que es cuando tú eres pobre, pero claro, eso se llama instinto humano. El instinto, ¿cómo lo defines en fácil? Alejarte del dolor y acercarte al placer. Parte de acercarte al placer es que nadie te identifique como pobre, sino como un hombre más exitoso. Y a veces, siendo tú un hombre con muchas necesidades, te vistes, hablas y votas como si fueras exitoso y defiendes intereses que no son los tuyos. Se llama complejo de clase. Es una persona complejada de la clase a la que pertenece. Es un gran problema que tenemos. Hemos movido nosotros de tener 60% de pobreza extrema, tenemos hoy día un país de 65% de clase media en Bolivia. Y mucha gente que ha salido con las políticas económicas y sociales del gobierno de la pobreza y ha pasado a usar la clase media, hoy día tiene dudas de nosotros. Por eso hoy día todavía no pasamos la intención del voto del 50%, hemos pasado apenas el 40% de intención. Tenemos la seguridad de que hasta octubre, que es la elección, la gente va a recordar que han sido las medidas de mejoramiento de consumo, de que en vez de que la plata se vaya a las empresas transnacionales a sus cuentas, hoy día se quedan en el país. El 15% de todo el negocio petrolero y gasífero se quedaba en Bolivia, hoy día el 85%. El 15% se va a las empresas que son nuestras socias en comercialización y en otro. Esa cantidad de plata que hemos disputado ha sido una medida socialista y marxista. Hemos disputado el capital a las empresas transnacionales, les hemos ganado y más encima hemos hecho un acuerdo favorable con ellas para que sigan ganando plata. Y siguen ganando y se siguen quedando en Bolivia y están felices. Excelente. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por este análisis situacional extraordinario. A usted, Oscar, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy a gusto. En verdad, siento que los programas en Venezuela, no solamente el tuyo, los canales, siento un equilibrio de pensamiento de oposición, de oficialismo, de socialistas, de conservadores. Me siento muy a gusto en el canal y a la orden siempre. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.